Soy la abogada de mi mamá, dijo la niña en el tribunal. Y todos se levantaron de sus asientos completamente sorprendidos. ¿Qué pasaría si una niña de 7 años entrara en la sala de audiencias no para llorar, sino para ganar un caso? ¿Qué pasaría si un niño resultara ser el único que dice la verdad cuando los adultos mienten? ¿Y si detrás de una mirada tierna se escondiera una mente capaz de destruir la manipulación legal de un hombre dispuesto a quedarse con dinero quitándole a la hija que él mismo había abandonado? Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Disculpe, su señoría, resonó una voz clara, en la que se mezclaban la determinación y la emoción. Yo represento a mi mamá. La sala quedó en silencio. Primero se oyó una ligera risa desde el fondo, luego miradas de asombro. Después el juez levantó la cabeza y se quedó inmóvil. Frente a él estaba una niña de unos 7 años. Delgado cuerpo, un vestido limpio con cuello blanco, 2 trenzas apretadas y una carpeta cubierta de pegatinas de unicornios. ¿Cómo te llamas?, preguntó al fin el juez, con cuidado, como si hablara con una figura de cristal. Cecilia Ferreira, 7 años. Sé que no tengo estudios de derecho, pero la ley no me prohíbe hablar, sobre todo si se trata de mi vida y de mi mamá. El abogado del padre, un hombre de unos 50 años con una carpeta gruesa y una mirada severa, levantó las cejas y sonrió con burla. Pero la niña ya daba un paso al frente. Pido que quede registrado en el acta que tengo la intención de participar en este proceso como parte interesada directamente relacionada con el objeto de la disputa. Artículo 7 del Código Procesal Civil. El juez, aún sin creer lo que sucedía, asintió al secretario, quien, por su expresión, no estaba menos sorprendido. La madre de la niña, Rosana, estaba sentada en un rincón, con la mano cubriéndose la boca. No sabía qué hacer. Ellas habían acordado que solo diría un par de palabras si era necesario. Pero Cecilia había empezado con la ley. Su señoría, continuó la niña. Estoy aquí porque el hombre que nos abandonó ahora quiere llevarme, pero no porque me quiera, sino porque yo debo recibir una herencia. Y puedo probarlo. Tengo documentos. El padre, Ricardo Ferreira, estaba sentado al otro lado de la sala, alto, con un traje caro, con el rostro de alguien seguro de su victoria. Pero ahora su expresión había cambiado. Miró a su abogado, que solo se encogió de hombros. La niña había hablado con una precisión legal sorprendente. Su señoría, interrumpió el abogado de Ricardo, no podemos tomar esto en serio. Siéntese, lo cortó el juez. Quiero escuchar lo que diga Cecilia. Ella puso su carpeta sobre la mesa y la abrió. En la primera página había una lista ordenada, con puntos de pruebas. Primero, un audio. Es una conversación entre mi papá y su abogado. La escuché por casualidad la semana pasada y la grabé. Él dice que quiere obtener la custodia para recibir 2 millones de reales. No para mí, para él. Le entregó una memoria USB al secretario, quien la conectó al ordenador. Voces masculinas, frías, llenaron la sala. Lo importante es conseguir la custodia. El dinero está a su nombre, pero en cuanto viva conmigo, todo será más fácil. ¿Y si la madre presenta oposición? ¿Qué puede hacer ella? No es nadie, no tiene recursos, y yo tengo contactos. Cuando la grabación terminó, en la sala reinaba un silencio pesado. Cecilia estaba erguida, sin esconderse detrás de la carpeta, sin llorar. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de determinación contenida. El juez la miraba con atención y luego dirigió la mirada a Ricardo. Este guardaba silencio, con el rostro pálido. Y esto es solo el comienzo, dijo la niña con calma. Tengo documentos que muestran que mi mamá cuida de mí, que estoy sana, que tengo excelentes calificaciones y que en casa todo está bien, mientras que mi papá solo habla de dinero. El abogado de Ricardo intentó decir algo, pero el juez lo detuvo con un gesto. La sala escuchaba, no al adulto, sino a una niña de 7 años. Y en ese momento nadie pensaba ya que se trataba de una broma.
Nadie esperaba que la siguiente escena en el tribunal fuera tan impresionante como la primera. Cecilia sacó de su carpeta escolar con unicornios varios documentos, cuidadosamente ordenados en fundas de colores. Cada una estaba rotulada a mano: escuela, medicina, hogar, pensión alimenticia, cartas de mamá, mi diario. Colocó frente a ella un archivo rosa brillante. En él, con cuidado, estaba pegada la palabra escuela. Su señoría, quiero demostrar que mi mamá no es solo una buena madre. Ella hace todo para que yo crezca inteligente, sana y feliz. Sacó hojas, copias de boletines con calificaciones, notas de agradecimiento de maestros, diplomas por participación en olimpiadas escolares. Aquí, señaló un documento, está escrito que soy la mejor alumna de mi clase. Tenemos un club de lógica. Yo misma pedí entrar, y mamá todas las noches resuelve problemas conmigo, incluso si llega cansada del trabajo. El juez asintió, revisando con atención cada documento, como si él mismo fuera maestro. El siguiente archivo era el de medicina, azul, con una pegatina en forma de corazón. Son certificados de la clínica, continuó Cecilia. Mamá siempre me lleva a los chequeos. Tengo todas las vacunas. Cuando estuve enferma, ella pedía permisos y se quedaba conmigo. Mostró la cartilla firmada por el pediatra, recetas médicas y hasta registros de termometría electrónica. Y aquí están las fotos de nuestro departamento. La niña sacó una tableta. Este es nuestro hogar. Es pequeño, pero limpio. Mamá lo mantiene todo en orden. No tenemos niñeras. Solo ella lo hace todo. En la pantalla aparecieron fotos, una pequeña cocina con un florero de girasoles, la habitación ordenada de Cecilia con estantes llenos de libros y juguetes, un horario en la pared. Aquí están mis libros, dijo la niña, volviéndose hacia el juez. No son solo fotos, es nuestra vida. Luego tomó el archivo más pesado, el de pensión alimenticia. Era gris, sin pegatinas. Solo una inscripción. Silencio y vacío. Mi papá no ha pagado pensión alimenticia en casi 3 años. Tenemos constancias del juzgado y capturas de pantalla. Aquí mi mamá le pedía dinero para mi uniforme escolar, para medicinas. Él o no respondía, o contestaba, no tengo tiempo, estoy ocupado, después. Entregó los documentos al juez y después sacó un pequeño cuaderno. Este es mi diario. Lo escribo desde los 5 años. No voy a leerlo todo, solo una cosa. Cecilia abrió la página. En ella, una letra infantil grande decía: Papá, ¿por qué no viniste a mi cumpleaños? Te estuve esperando. Hice un pastel con mamá. Teníamos un globo con tu nombre. Se reventó. Creo que no me quieres, pero aún así tenía la esperanza. Lo leyó en voz alta con calma, sin lágrimas, pero toda la sala guardaba silencio. Incluso el abogado del padre se echó hacia atrás, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. No lo leo para quejarme. Solo quiero mostrar que lo intenté. Creí que él me quería, pero ahora entiendo que vino solo por el dinero. El último documento eran capturas de pantalla. En una, un mensaje de Rosana: vendrás al cumpleaños de Cecilia. Respuesta: no sé. Tal vez. En otra, necesitamos ayuda para cuadernos y zapatos. Respuesta: mucho trabajo. El juez recibió los documentos en silencio. No levantó la cabeza hasta que pasó la última hoja. Su señoría, dijo la niña en voz baja. Esto no son solo papeles, es mi vida. Usted puede verlo por sí mismo. Yo no sé fingir. Hizo una pausa. Pero papá sí sabe. Miró a Ricardo. Él desvió la mirada. No quiero que me lleves solo para conseguir dinero. Quiero vivir con quien me ama, con quien estuvo conmigo cuando tuve fiebre, quien me sostuvo la mano cuando tenía miedo de la oscuridad, quien asistió a mis obras escolares, aunque yo solo hiciera de una hoja. Hubo un silencio profundo. Y si para eso debo sacar todo de mi carpeta de unicornios, estoy lista, porque la verdad es más importante.
El juez se recostó en la silla y dijo: «Tenemos una audiencia poco común, pero debo reconocer que estos son los documentos más ordenados y convincentes que he visto en mucho tiempo». La asistente del juez, una mujer de cabello corto, susurró: «Alguien debería darle a esta niña un diploma ahora mismo». Pero el proceso apenas comenzaba, y Cecilia todavía tenía testigos. «Tengo testigos», dijo Cecilia, levantando la cabeza. El juez arqueó levemente las cejas. Ya no le sorprendía que la niña supiera el orden de los actos procesales. Esperaba que nombrara a su abuela o a una amiga de su madre. Pero Cecilia sacó un nuevo archivo verde con la inscripción testigos. «El primer testigo es Elena Moura, mi maestra». El juez asintió. La puerta se abrió. Entró una mujer joven con un vestido formal. Caminaba con seguridad, pero su mirada era cálida. Se acercó al estrado, se presentó y, a petición del juez, juró decir la verdad. «¿Conoce bien a Cecilia?», preguntó el juez. «Soy su maestra de clase desde hace 2 años. Cuéntenos, por favor, acerca de ella». Elena miró a Cecilia y sonrió suavemente. «Es una niña extraordinaria, responsable, amable, cuidadosa. Siempre llega puntual, tiene todas las tareas hechas. Y más aún, ayuda a sus compañeros cuando tienen dificultades. Posee un sentido de responsabilidad muy maduro. ¿Alguna vez vino a la escuela sin desayuno, con ropa sucia, o se quedó sola en casa?», intervino el abogado del padre, buscando una contradicción. «Nunca», respondió con calma la maestra. «La madre siempre mantiene contacto con la escuela. Hemos hablado regularmente, y puedo decir que Rosana es una de las madres más dedicadas que he conocido. Está pendiente de todo, desde la alimentación hasta el rendimiento escolar». «¿Y el padre de la niña?», preguntó el juez. «¿Ha visitado la escuela?». Elena bajó la mirada. «En todo este tiempo lo vi una sola vez. Vino solo a firmar un formulario. No preguntó por las notas ni por el comportamiento. Estaba apurado, irritado. Ese día Cecilia lloró». El rostro de Cecilia no cambió, apenas apretó un poco los puños. «Gracias», dijo el juez. «El siguiente testigo, doña Carmen, nuestra vecina». Cecilia hizo un gesto para invitar a una anciana que con esfuerzo se levantó del banco. Carmen era de esas mujeres con la mirada siempre directa, voz firme y manos trabajadas. Se presentó y el juez le pidió que hablara de lo que sabía. «Vivo en el departamento de abajo. Rosana y su hija son mis vecinas desde hace 6 años. Yo ayudaba a cuidar de Cecilia cuando Rosana tenía turnos de noche. Ellas no piden mucho, pero siempre agradecen. La niña es educada, no caprichosa, y la madre es muy ordenada. Su casa está impecable. El padre, sí, apareció 3 veces, no más, y siempre con peleas. Una vez llegó de noche, golpeando la puerta. Yo salí y le dije que había una niña en casa, y él me respondió: «No te metas en lo que no te importa». Y se fue. «¿Tiene pruebas de eso?», preguntó con desafío el abogado del padre. «Sí. La cámara de la entrada graba todo. Traje las grabaciones». Carmen sacó una memoria USB. «Mi nieto me ayudó a guardarlas. Ahí se ve cómo lleva y cómo se va. Ni un regalo, ni un abrazo, solo enojo». El juez ordenó incorporar la grabación al expediente. «¿Hay otro testigo?», preguntó. Cecilia sacó la tableta. En la pantalla apareció una presentación titulada Cumpleaños. Fotos de año en año, ella con una corona de cartón, un vestido de princesa, un pastel. Y siempre al lado su mamá, amigos, vecinos, maestros, pero en ninguna su padre. «Estos son mis cumpleaños», dijo Cecilia. «Cada año esperaba que viniera. Cada año dejábamos una silla vacía. Y cada año él estaba en un resort, en un restaurante o en un club. Mamá me mostraba las fotos de las redes sociales. Yo entonces no entendía por qué las guardaba. Ahora sí lo entiendo». Pasó las fotos, playas, cócteles,
yates con la frase, el mejor verano de mi vida. Empezando de nuevo. Soy libre. Él era libre, dijo la niña en voz baja. Libre de mí. Ricardo se levantó de golpe. Les ruego. Esto es pura emoción. Una niña no puede. Usted mismo es un niño, lo interrumpió el juez con firmeza. Solo que con un gran salario y un corazón pequeño. En la sala del tribunal reinó el silencio. Carmen se sentó junto a Cecilia y le tomó la mano. Ella no se estremeció. El juez miró el reloj y luego la carpeta con pegatinas. Creo que todos necesitamos tomar un respiro, dijo. Pero antes de eso, Cecilia, ¿quieres decir algo? Sí, respondió ella. Solo una cosa, no traje aquí estas carpetas de colores para impresionar. Las traje porque es lo único que tengo, de verdad. Y es mi mamá. Con esas palabras cerró la tableta y bajó las manos. Pero la siguiente escena sería la más difícil para todos. La audiencia se reanudó 20 minutos después. La sala ya no era solo un lugar de juicio, se había convertido en un teatro, donde la única protagonista era una niña de 7 años con una carpeta en las manos. El juez retomó su lugar. Ricardo parecía desconcertado, la corbata floja, los labios apretados. Su abogado mantenía la postura, pero cada minuto se veía menos seguro. Rosana no apartaba la mirada de su hija. Ninguno de los adultos se atrevía a romper el silencio. Cecilia se levantó. Su señoría, no tengo formación en derecho, como ya dije, pero tengo corazón, y él sabe con certeza dónde está la verdad. Dio un paso hacia adelante, acercándose a la mesa del juez. No quiero decir que tuve una infancia difícil. No fue difícil, fue real. Crecí con una madre que no dormía cuando me dolía la barriga, que renunciaba a comprarse zapatos nuevos para comprarme un libro, que siempre me decía, no tengas miedo de decir la verdad. Hizo una pausa. Su voz tembló, pero se contuvo. Esperé mucho tiempo a que papá volviera. ¿Sabe cómo esperan los niños? Perdonamos todo. Pensamos que quizá está ocupado, quizá le da vergüenza, quizá tiene miedo. Incluso lo dibujaba en mis dibujos, de la mano conmigo. Solo que siempre lo hacía de memoria, porque ya no sabía cómo era su rostro. Sacó uno de los dibujos, la figura de un hombre y una niña. Una inscripción con una estrella, papá y yo, tal vez. Pero luego lo escuché decir por teléfono que yo era la llave del dinero, que la custodia era solo una formalidad. Entonces entendí que no había venido por mí. Vino por lo que tengo, no por mí. Sacó una hoja doblada en dos. El juez arqueó las cejas. Preparé una declaración oficial. Quiero renunciar a la herencia que debería recibir al cumplir la mayoría de edad, para que él no pueda obtener la custodia por dinero. No quiero ser más rica. Quiero ser más libre. El juez guardó silencio. Un murmullo recorrió la sala. El abogado del padre se levantó de golpe. Eso es imposible. Es menor de edad, no puede legalmente. Siéntese, dijo el juez con firmeza. La niña no puede formalizar una renuncia, pero sí puede expresar su voluntad. Y esa voluntad aquí es más importante que cualquier contrato. Cecilia continuó. Quiero vivir con mi mamá, porque ella es mi hogar. Y no quiero que alguien que no vino ni una sola vez en 3 años ahora me lleve solo porque me pusieron un precio. No soy una cosa, no soy una herencia, soy una persona. Su voz se alzó. ¿Y sabe qué? No tengo miedo. Tuve más miedo aquel día en que me senté junto a la puerta con un globo que decía, papá, y él no vino. Ahora no estoy asustada, porque estoy aquí por mi mamá y por mí. Sacó la última hoja, la más pequeña. Con letras infantiles decía, el amor no se compra ni con 2 millones de reales. El juez bajó la mirada, leyó y tardó en volver a levantar la cabeza. Ricardo miraba a su hija como si la viera por primera vez. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron, sus labios temblaban como los de alguien que siente vergüenza demasiado tarde. El juez carraspeó y dijo, Cecilia, nos sorprendiste a todos.
No solo por cómo hablas, sino por lo que comprendes. El derecho no son solo artículos, es justicia. Y tú, pequeña señorita Ferreira, acabas de darnos a todos una lección. Miró al abogado del padre. ¿Tiene algo que agregar? No, su señoría, respondió este en voz baja. El padre de Ricardo se levantó. Su voz era apagada, confundida. Yo quería arreglarlo todo. Pensé que así se solucionaría, pero ahora entiendo que no sabía quién era ella. No la conocía en absoluto. El juez no respondió, solo volvió la mirada hacia Cecilia. ¿Querías que triunfara la verdad? Sí, su señoría. Pues ha triunfado. Cerró el expediente y golpeó con el mazo. La custodia permanece con la madre hasta la mayoría de edad, espero, para siempre en el corazón. Cecilia regresó a su asiento. Rosana la abrazó en silencio, sin llanto, sin palabras. Solo apoyó la mano sobre la cabeza de su hija, como quien protege lo más preciado. Nadie en la sala aplaudió. No era un espectáculo, era la vida. Y la historia aún no había terminado. Antes de la sala de audiencias, antes de la carpeta con el unicornio, antes de los testimonios, hubo una tarde cualquiera en un pequeño apartamento a las afueras de Río de Janeiro. Rosana preparaba arroz con frijoles. Cecilia estaba en el suelo con un cuaderno, dibujando dinosaurios. El teléfono sonó en la cocina. Rosana contestó y salió al pasillo. Cecilia no prestó atención hasta que escuchó una frase demasiado clara para ignorarla. Él quiere demandar y pedir la custodia. Dice que se la llevará por esos malditos dineros. Cecilia se quedó inmóvil. Parecía que su dibujo había cobrado vida y también se había congelado por la sorpresa. Media hora después, cuando su madre regresó con el rostro tenso, la niña ya estaba sentada junto a la ventana, abrazando con fuerza su cuaderno. «Mamá», preguntó en voz baja, «¿papá de verdad quiere llevarme?» Rosana quiso evadir, ocultar, suavizar, pero no pudo. Solo asintió. «Pero no porque te quiera, no por eso», respondió. «No se lo permitiré, lo juro». Cecilia no lloró, no gritó. Apenas se levantó, tomó la pequeña grabadora que le habían regalado en las clases de periodismo y la colocó junto al teléfono de la cocina. ¿Llamaría? Lo más probable era que sí. Y llamó 2 días después. Al principio Cecilia no comprendía todo, pero luego escuchó. Lo importante es obtener la custodia, el dinero está a su nombre, pero eso no es un problema. Por la tarde se acercó a su madre. «Mamá, no quiero quedarme sentada esperando a que alguien decida mi destino. Quiero participar». Rosana negó con la cabeza. «Eres una niña». «Pero soy tu niña», respondió Cecilia. «Y sé aprender». Así comenzó todo. Al día siguiente se acercó a Elena, su maestra. «Señora Elena, ¿usted de verdad estudió Derecho?» Elena se sorprendió, pero cuando Cecilia le contó todo sobre la llamada, la grabadora y las conversaciones de su madre, la maestra comprendió. «Esto no es fantasía, esto es determinación. No podré ser tu abogada», le dijo Elena. «Pero sí podré ser tu entrenadora». Comenzaron a estudiar en la cocina. Rosana trajo una pizarra vieja y la colgó en la pared. Dividieron la carpeta en temas: ley, pruebas, medicina, escuela, testigos, psicología. «Esto», explicaba Elena, «es el artículo 7, todos tienen derecho a ser escuchados. Y esto es el Código Civil sobre los derechos del niño». Cecilia escribía, copiaba, memorizaba. A veces lloraba de cansancio, a veces reía cuando su madre se equivocaba diciendo artículo en vez de párrafo. Pero cada noche se volvía más fuerte. «No basta con tener la razón», decía. «Tenemos que estar preparadas». Hacían representaciones. La vecina Carmen fingía ser la abogada, Elena la jueza. Rosana aprendía a guardar silencio para no llorar frente a su hija. Era un tribunal casero en pantuflas y con olor a café, pero era una preparación real. Elena le enseñaba cómo comportarse en la corte.
No debes enojarte, aunque te duela. La calma es fuerza. Y si él empieza a mentir, responde con hechos. Los papeles son tu escudo, la voz tu espada. Cecilia aprendió a mirar a los ojos, a no interrumpir, a hacer pausas. Aprendió no solo a hablar, sino a convencer. En 3 semanas, la cocina se transformó en un cuartel. En la pared colgaba un mapa de argumentos, en el refrigerador una lista de posibles trampas, en la mesa un cuaderno con el discurso que reescribió 10 veces. ¿Y si me da miedo?, preguntaba. Imagina que no solo defiendes a tu mamá, respondía Elena, sino a todos los niños que no tienen oportunidad de hablar. Fueron al juicio como a un examen. Rosana con un vestido sencillo, Cecilia con sus trenzas y su carpeta. Ahora todo había quedado atrás. Después de la audiencia, cuando la sala quedó vacía, el juez se acercó a ellas. Cecilia, le dijo, demostraste que a veces un niño tiene más sabiduría que 10 adultos. Gracias, respondió ella. Pero no lo habría logrado sola. El juez miró a Rosana y a Elena, que estaban a su lado. Eran un verdadero equipo. Sí, dijo Cecilia. Y todavía tenemos muchos planes. Queremos publicar un folleto. ¿Cómo defenderte si eres un niño? Para otros. Para los que aún tienen miedo. El juez sonrió. Entonces, doctora Cecilia, es hora de prepararse para la segunda instancia, la vida. Cecilia asintió. Su carpeta estaba vacía. Todos los documentos habían quedado en el tribunal, pero en su cabeza y en su corazón todo se había puesto en su lugar, porque la justicia no es cuando gana el fuerte, sino cuando el valiente no se rinde.